Buenas tardes, arquitecto Escalante. Ya estando la mayoría de los estudiantes en sala, el espacio es suyo. Perfecto, muchas gracias. Bien, espero que hayan tenido un bonito inicio de año junto a sus familias. Hoy día vamos a continuar con el tema que estábamos hablando la anterior clase. Eh, si recuerdan, estábamos viendo, si quieren, eh, el origen del hombre en nuestra región, en nuestra latitud. Estábamos viendo las primeras culturas en lo que es Bolivia actualmente. Habíamos visto un periodo hace aproximadamente 18.000 años atrás, la llegada del hombre a nuestro continente y cómo se van formando los primeros pueblos. Habíamos visto en un principio lo que llamamos el pre-cerámico o pre-aeroalfarero. Luego habíamos entrado a ver ya el periodo del formativo, cuando se van formando las primeras aldeas, los primeros pueblos, y habíamos visto en esto, diríamos, lo que es la cultura huancarani, habíamos visto lo que es Chiripa, y estábamos entrando a ver lo que es la cultura de Tiwanaku. Habían algunas preguntas, quiero resolverlas ahora también, sobre el origen de Tiwanaku y, diríamos, la decadencia de esta cultura, va a ser entre 1500, o perdón, 1150, 1200. Entonces vamos a empezar el tema de hoy día eh, con ese origen de esta cultura. Bien, pueden ver, ¿verdad? La ¿Se imagen. ve? Sí, Perfecto. Bien, hoy día entonces vamos a entrar a ver sobre Tiwanaku, su origen y su decadencia, el fin de Tiwanaku. Ya vamos a ir viendo todo este proceso. Entonces, para eso vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto la anterior clase, la llegada del hombre. Hay varias teorías, varias hipótesis. La más aceptada va a ser la llegada del hombre por el estrecho de Bering, ¿no? Hacia 18.000 años vamos a tener una etapa que se llama el WOW 4, una etapa donde se va a congelar parte del mar, uniendo lo que es la parte del Asia con América, y esto va a permitir la llegada del hombre a nuestro continente. Bueno, no solamente vamos a ver la llegada del hombre por el estrecho de Bering, ¿no? Este lugar, sino también vamos a ver otro tipo de migraciones, ¿no? Que se van a hacer por Pacífico, todo ese conjunto de islas, y van a permitir llegar hasta América del Sur, por la Polinesia y la Melanesia. Entonces tenemos indicios y además confirmaciones mediante estudios genéticos, mediante estudios de ADN, que ha habido digamos, una variedad ya de razas, si quieren, en nuestro continente. Entonces, la principal va a ser el estrecho de Bering y también este tipo de rutas que van a venir por la Polinesia a habitar lo que es el continente americano. Habíamos visto este mapa la anterior vez
donde veíamos nuestro territorio, lo que es hoy Bolivia, con los diferentes grupos étnicos que tenemos en el país. La parte occidental, ¿no? La parte occidental, así como también la parte del oriente. Decíamos que prácticamente un 30% o menos incluso de un 30% corresponde a lo que es la parte occidental, lo que son el altiplano, ¿no? Y vamos a tener la parte de la cordillera que divide lo que es la parte de valles, así como también los llanos y la parte del Chaco, donde se van a encontrar numerosos grupos étnicos. También veíamos este cuadro cronológico donde decíamos que la presencia humana en nuestro territorio vamos a tener aproximadamente hacia unos 18.000 antes de Cristo, ¿no? Y a este periodo le hemos llamado el precerámico o preagroalfarero, vale decir, antes de la cerámica, antes de la agricultura. Es este periodo también que en Europa se denomina el periodo paleolítico, un paleo antiguo, lítico, piedra. Este gran periodo generalmente se divide en tres periodos de acuerdo a las características del trabajo de la piedra, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener lo que es el paleolítico en Europa, ¿no? Paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿ya? Paleo, antiguo, meso, la mitad, y neo, nuevo. Pero en nuestro territorio, en América, preferimos llamarle el precerámico o preagroalfarero. Es cuando el hombre empieza a manejar la piedra como herramienta, como instrumento, como arma, ¿no? Y habíamos visto también como primer elemento en la parte constructiva. Más tarde vamos a tener lo que es ya la época del formativo, donde se van formando hacia aproximadamente el 2000 antes de Cristo, vale decir, hace unos 4000 años, se van formando ya las primeras culturas. Habíamos visto la cultura de Huancarani, con sus características, la cultura de Chiripa, y vamos a entrar a ver lo que es la cultura de Tiwanaku. Veíamos también que nuestro país es riquísimo, muy rico en sitios arqueológicos, en culturas. Tenemos, les decía, alrededor de 35.000 sitios arqueológicos en el país, de los cuales se han investigado, se han trabajado, ¿no?, en 3.585 sitios. Vale decir, casi un 10% de esa gran cantidad de sitios arqueológicos que tenemos en el país. Por otra parte, también habíamos visto este mapa donde hemos puesto los principales yacimientos arqueológicos que tiene el país, digamos, los que se exhiben al turismo, ¿no?, arquitectura de carácter monumental en muchos casos. Entonces, la mayoría habíamos visto la concentración en el departamento de La Paz, especialmente en torno a lo que es el lago Titicaca, ya que en esta región se han hecho los mayores estudios. Pero ahora vamos a entrar bueno, este es un repaso, ¿no?, que estábamos viendo. Habíamos visto esas 7 condiciones que se van a dar, ¿no?, para esa transformación de la aldea al Estado, que es importante que no se olviden, ¿ya? La población, ese incremento de población en más de 1000 años, la consolidación ya de su territorio, especialmente el área circunlacustre, el sistema de gobierno, un sistema teocrático o religioso, donde se van estableciendo las primeras normas, leyes, tributos. Después habíamos visto como cuarta condición
la especialización del trabajo, ¿no? Agricultores, pastores, artesanos, guerreros, sacerdotes, en fin, ya se van especializando, ¿no?, en diferentes actividades. Y esto nos da la quinta condición, que ya es la división de carácter social. Habíamos visto que en un principio, cuando están todavía en una etapa de aldea, es un sistema bastante sencillo, donde simplemente se dividen, ya sea por sexo, hombre, mujer, o por edades, ¿no? Le llamamos el tipo ladrillo. Y más adelante esto se va a ir transformando en un, diríamos, sistema cónico, donde van apareciendo ya clases sociales bastante definidas. Luego habíamos entrado a ver la parte de la economía, que era lo más importante en este caso, ya que va a transformar justamente este aspecto de la economía gracias al manejo hidráulico, el manejo de las aguas, la conducción de las aguas hacia sus áreas de cultivo. Y ya no esperar la lluvia, ya no esperar que llegue la época de lluvias, sino ahora al manejar las aguas, al hacer canales, estanques, diques, en fin, vamos a poder llevar las aguas sin depender tanto de la lluvia. Y esto nos habíamos visto que serán nuevos sistemas en el cultivo, ¿no? Las tacanas, las terrazas de cultivo, las jochas o jotas, que son lagunas artificiales, y también lo que son los sucapollos, este sistema de camellones que ahora vamos a ir viendo. Bueno, esto genera nueva o más abundante producción, ¿ya? Con los sucacollos se puede cultivar no una vez al año, sino hasta 4 veces por año. Entonces esto va a generar excedentes, ya gran cantidad de producción de alimentos, y esto va a condicionar a la séptima condición, que es el intercambio. El intercambio de productos con otras latitudes, con otras regiones. Ahí podemos traer maderas del oriente, fruta, llevar la papa, en fin. Entonces se produce un intercambio. En Tiwanaku, por ejemplo, es muy común encontrar la concha Spondylus. Es una concha que se traía del mar y que viene de la zona del Ecuador. Entonces, ustedes vean que había una fluida, diríamos, un fluido intercambio entre otras regiones trayendo sus productos y llevando los nuestros. Bien, habíamos visto también que no solamente es ahora la existencia de gran cantidad de alimentos, ¿no?, sino también el hombre puede dedicarle mayor atención a otro tipo de actividades. Puede dedicarse a la astronomía, a la arquitectura, a la ingeniería, ¿no? Vamos a ver entonces cómo surge lo que es la cosmovisión que habíamos visto también en la anterior charla. Habíamos entrado a ver la cosmovisión, especialmente en lo que es en Tiwanaku, y habíamos visto estos principios. El primer principio, la dualidad, ¿no?, que tiene sus dos leyes, la ley de la complementariedad, que todo tiene que tener su complemento, su par, para que funcione, y la ley de la reciprocidad, ¿no? La ley de la reciprocidad, que es el principio de pensar en la comunidad primero, ¿no?, en el ayllu, en la forma de trabajo, ¿no?, que está ahora, diríamos, manifestándose en lo que son las fiestas, los prestes, en fin. Después habíamos entrado a ver lo que es la trialidad, cómo ve el hombre su entorno, su cosmos. Y habíamos visto que ve en 3 grandes áreas, ¿no? El Alajpacha, el mundo superior, el mundo de arriba; el Acapacha o Caipacha, que es donde vivimos, donde trabajamos, donde producimos; y el Manjapacha, que es el mundo inferior, ¿no? Habíamos visto sus deidades, sus dioses, en fin. Luego habíamos entrado a lo que es la cuatripartición, cómo se divide todo en 4 partes, ¿no?
el tiempo, el espacio, siempre vamos a ver esa división, ¿no? En cuatro partes, mediante los dos solsticios, los equinoccios, ¿no? El territorio siempre va a estar dividido en cuatro, y luego habíamos entrado a ver lo que es la quinaridad, la división ahora en cinco partes, donde el taipi, el núcleo, el centro, se convierte como un quinto elemento, que esto está relacionado a lo que es incluso la música, la matemática que habíamos visto a lo anterior, el sistema numérico, quinario, ¿no? Y una representación de un quipu que está justamente ligado a lo que es su sistema numérico. Bien, hasta ahí habíamos hecho digamos, un recuerdo. Me imagino que muchos de ustedes ya conocían esto. Ahora vamos a entrar diríamos, a ver un poco lo que son las raíces de donde surge esta cultura, ¿ya? La cultura más antigua y más importante que se ha desarrollado en nuestro territorio, que es justamente la de Tiwanaku. El mismo nombre de Tiwanaku tampoco significa nada, ¿ya? Así, al igual que habíamos visto con Chiripa o con Huancarani, que son nombres impuestos posteriormente, lo mismo pasa con Tiwanaku. Tiwanaku no significa nada. Es un nombre quechua. Tiay Huanaco, Sentate Huanaco. ¿Ya? Se ha tratado de dar diferentes, diríamos, connotaciones a este nombre, Tiay Huanaco, que es un vocablo quechua registrado por primera vez en el libro de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, un cronista, es el que va a poner este nombre debido a diríamos, a una narración que le cuentan cuando estaba el Inca Maitacapa por el lugar, ¿no? Estaba en Tiwanaku, que era un lugar muy venerado por los incas, porque consideraban como el origen de su cultura. Y estando en este lugar, viene un joven, un chasqui, ¿ya? Un chasqui viene a toda velocidad para darle las noticias. Y viene agitado, cansado. Y el Inca le dice, tía, sentate, guanaco, ¿no? Que es el animal más veloz del altiplano. Entonces de ahí el nombre de Tiahuanaco. Ahora ustedes han visto que hay dos formas de escribir Tiahuanaco, ¿no? Una con W y K, que es una forma aymarizada, si quieren, para designar al sitio de Tiahuanaco. Y Tiahuanaco es para designar a la población actual de Tiahuanaco, ¿ya? Entonces, a veces hay esta confusión de la forma de escritura de lo que es Tiwanaku, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a los orígenes, y para eso vamos a irnos hacia la área de Moxos, que queda en el Beni, ya en la región del Beni, donde vamos a ir viendo cuál ha sido el origen de esta cultura. La región de Moxos, tenemos aquí el territorio boliviano, ¿ya? La parte norte prácticamente de Bolivia, uno de los sitios más importantes donde se encuentran cantidad enorme de evidencias de tanto de ese manejo hidráulico, del manejo de las aguas, como también de lo que es la cerámica. Bien, estamos en la región de Moxos, tenemos alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados, imagínense ustedes, 200.000 kilómetros cuadrados de evidencias arqueológicas. Y vamos a ir viendo cómo esto se va a unir con lo que va a ser más tarde Tiwanaku. Bueno, en esta región de Moxos encontramos primero infinidad de camellones, o los sucacollos que llamamos acá, ¿no? Los sucacollos, que es un sistema de agricultura bastante avanzado que permite hacer cosechas 2, 3, hasta 4 veces por año.
Entonces, si se fijan, aquí son vuelos en avioneta, fotografías de cómo está hoy en día lleno de este sistema de camellones, formando incluso una serie de dibujos gráficos con estas líneas por kilómetros y kilómetros cuadrados. Aquí podemos observar otra región donde vamos a ver, esta vendría a ser el Sucajoyo y este canal el Sucauma, ¿no? Por donde está el agua en forma permanente. Fíjense aquí, ¿no? Esta es una época seca donde podemos ver la conformación de estos camellones, ¿no? En gran cantidad. Aquí tenemos otra vista aérea donde nos muestra tanto en la parte superior como abajo esta enorme cantidad de camellones. Se trabajó este lugar con expertos especialmente de Japón y se definió como el lugar o como el sitio más importante del mundo en manejo hidráulico, el manejo de las aguas, ¿no? La canalización de los ríos, en fin. Entonces viene a ser una de las civilizaciones más importantes en el manejo hidráulico, en el manejo de las aguas. Este es en una época de inundación, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, no hay ya control de estos canales, ya no se han hecho limpiezas, en fin, y esto pasa cuando se dan este tipo de inundaciones, especialmente en la época de lluvias en esta región del Beni. Bueno, estos camellones, diríamos, están emplazados en alrededor de los principales ríos del Beni, ¿no? Fíjense ustedes la cantidad, una foto satelital, donde nos permite ver la enorme cantidad de este sistema de cultivo que más tarde va a pasar a lo que es Tiwanaku. Aquí tenemos incluso otras con algunas figuras, ¿no?, que son bastante interesantes. Otra cosa importante es este sistema de terraplenes, ¿no? Ellos han hecho, aparte de este tipo de agricultura, han hecho unos camellones, han hecho unas islas, si quieren, artificiales, unas islas artificiales para hacer ahí sus poblados. Y tenemos alrededor de 20.000 de estas islas artificiales en esta región, conectadas mediante sistemas de terraplén y sistemas también de canales. Aquí tenemos una vista de lo que son los canales que unen las islas. Otra cosa que es importante también es la enorme cantidad de lagunas artificiales. Estas lagunas han sido hechas en esa época en forma artificial. Muchas de ellas incluso se encuentran empedradas, ¿ya? Entonces vamos a tener una enorme cantidad de este tipo de islas artificiales, lo que llamaríamos aquí las jotas o hochas, que servían tanto para la ganadería como para lo que es el pastoreo. El pastoreo, digo, y la agricultura, ¿verdad? Aquí tenemos este tipo de islas artificiales, que son bastante regulares en sus construcciones, ¿no?, que nos muestran que es un trabajo artificial. Aquí tenemos otro par de islas artificiales, estas, como os decía, están empedradas incluso, ¿no? Fíjense la cantidad de este tipo de lagunas artificiales que servían, ¿no?, para especialmente la agricultura y la siembra de peces también. Bueno, aquí nos permite ver las islas artificiales o lo que son este tipo de pequeños islotes, ¿no?,
que ya son habitables. Aquí ya se construyen pequeñas urbanizaciones. Generalmente poco o nada queda de esto porque el material que se utilizaba era principalmente la madera. Bueno, aquí tenemos lo que es una isla artificial, ¿no? La parte de las viviendas, este tipo de pauichis, ¿no? Generalmente tenían esta conformación, esta construcción grande es la maloja, y alrededor la parte de viviendas. Vale decir, cuando una pareja contraía matrimonio, ¿no? Pasaba a un pauichi, a una vivienda, y generalmente la vivienda colectiva se daba por de reuniones también, lo que es esta construcción grande que viene a ser la maloja. Bueno, se han hecho excavaciones en muchas de estas islas, hemos trabajado en excavaciones arqueológicas recuperando justamente la cerámica, restos óseos. En este caso vamos a ver esta hermosa cerámica decorada, que es típica de la región del Beni, que tiene estas tres patitas, ¿no? La decoración. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que son las tembetas. Las tembetas que eran adornos faciales, ¿ya? Que allá se utilizaba muy comúnmente, puede ser en el labio, ¿no? En el labio inferior o en el labio superior, vamos a ver en los aretes, lo que vienen a ser hoy día los piercings, ¿no? Lo que llaman los piercings, que utilizan hoy día muchos de ustedes. Bueno, estos podían ser en hueso, podían ser en madera, podía ser en metal, incluso en piedra, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo esto va a pasar más tarde a Tiwanaku. En una de estas islas encontramos, hicimos el hallazgo de un personaje, y posiblemente haya sido un personaje bastante importante, porque todavía lleva en el cráneo, ¿no? En la parte superior, un disco de metal, ¿no? Indicando la jerarquía de esta persona. No todos tenían este símbolo solar, diríamos, que mostraba la jerarquía, posiblemente un sacerdote de la época, ¿no? Muestra esta característica de este individuo en esta región de Moxus. Bueno, ahora vamos a ver algunas evidencias en lo que es el altiplano, especialmente en lo que es la parte de Pariti. Pariti es una pequeña isla en el lago Titicaca. En el lago Titicaca tenemos una enorme cantidad de islas y en una de ellas se van a hacer uno de los hallazgos más importantes en los últimos años. Allá se encontró unos bolsones, ¿no? Lugares de entierro con bastante cantidad de cerámica. Entonces vamos a ir mostrando la cerámica que había en esta parte de Pariti, ¿no? Que está relacionado justamente con la parte del Beni. Fíjense, aquí tenemos una vasija que muestra un rostro no altiplánico, sino más bien de los llanos, la nariz chata, el uso de la tembeta, ¿no? Este adorno facial que habíamos visto, ¿no? Fíjense el tipo de collar y la pintura, ¿no? La pintura de color rojo con el que se cubrían el cuerpo, además de este tipo de brazaletes y este tipo de tocados, ¿no? Y el corte de cabello, fíjense, como una especie de cerquillo, ¿no? Que es muy típico también de la zona. Aquí tenemos otro retrato, ¿no? Otra vasija, donde podemos ver el tipo de peinado, ¿no? Aquí vamos a ver el uso de la tembeta, este adorno facial, y en las orejas también, ¿no? Bueno, aquí está otro que es bastante conocido, que llamamos
el Señor de los Patos. Este sí pertenece a un típico, diríamos, región del lago Titicaca. A este le llamamos el Señor de los Patos. Es una vasija, ¿no?, que de un hombre llevando un pato, ¿no? Entonces nos muestra la habilidad también en la cerámica que tenían en Tiwanaku. Bien, aquí por ejemplo vamos a ver otra representación, aquí la parte de la tembeta, la pintura facial, ¿no?, de color rojo, fíjense el tocado, el corte de cabello y este tipo de tocado, ¿eh? Aquí abajo vamos a ver la representación de un loro, por ejemplo, ¿no? La representación de un loro en una vasija de cerámica, que también proviene de esta región. Otra cosa que es característico ver en la cerámica de Tiwanaku son este tipo de vasijas, por ejemplo, con serpientes. Aquí tenemos otra y el cuerpo está enrollado en este keru, en este vaso ceremonial, y nos muestra que es una especie de cascabel, que no hay en esta zona, no es una serpiente, una víbora del lugar, sino estas provienen de la parte justamente amazónica. Bueno, aquí tenemos un hermoso keru, un vaso ceremonial, ya donde nos narra una serie de historias. ¿Ya? Es un vaso con una escritura casi jeroglífica que nos va mostrando la relación que tiene, por ejemplo, con la parte astral, en fin. Y este es un chachapuma que es característico de Tiwanaku. Chacha, hombre, puma, hombre puma, que lleva generalmente una cabeza de trofeo y generalmente un hacha en la mano. Aquí tenemos el lapislázuli, estaba pintada, decorada esta pequeña piedra. Esta representación del chachapuma es más o menos de unos 5 centímetros, es bastante pequeño, ¿ya? Pero nos muestra ya el detalle del trabajo. Estaba en este mismo lugar donde encontramos la cerámica. Bueno, estos son los habitantes de la región fronteriza entre Brasil y Bolivia, la parte del Mato Grosso, la parte norte de Bolivia, donde vamos a ver el uso de la pintura en los cuerpos, la forma de su, digamos, peinado, ¿no?, el corte de cabello y la utilización también de este tipo de adornos faciales, como les decía, la tembeta, este tipo de collares, ¿no?, que todavía utilizan en la región. Aquí tenemos una muestra de otro personaje que se encontrado en esta región de Pariti, ¿no?, donde nos muestra el tipo de peinado, que es muy semejante a una persona actual, ¿no?, la nariz ancha, ¿no?, y el uso de la tembeta, en este caso, en la cerámica, ¿no? Y mediante en un ritual, si quieren, el uso de las pinturas en los cuerpos, ¿no?, como les decía, es común el color rojo, ¿no?, el uso de la tembeta en el labio superior, ¿no?, el tipo de peinados y esta parte de los collares. Esta es otra vasija también encontrada en Pariti. Bueno, aquí hay un personaje del lugar actual, ¿no?, que todavía tiene las mismas características, la nariz ancha, en fin. Ahora, generalmente hay leyendas, mitos que nos hablan de una región en lo que es Tiwanaku, tanto como el Paitití o las lomas santas, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es esta relación. Bueno, aquí tuvimos la oportunidad de hacer un vuelo, un recorrido mediante helicóptero, haciendo diríamos, la inspección de áreas cuando se estaba haciendo el gasoducto, ¿no?, el gasoducto Bolivia-Brasil.
y nos topamos con este grupo de nativos del lugar, donde todavía llevan este color rojo, ¿no? Que es una característica. Fíjense aquí los pauichis hechos con material del lugar, la madera, la jatata, ¿no? Que son las cañas, en fin, y son grupos bastante grandes entre esta región de Perú y Bolivia y Brasil. Ya acercándonos un poco más, los vemos a estos personajes, ya empezaron a molestarse, y bueno, aquí tenemos sus arcos para, bueno, defenderse o también atacar. Ahí empiezan ya a disparar. Fíjense el color de los cuerpos, la pintura. En este caso es una mujer pintada de otra forma. Entonces nos está mostrando esta similitud, estas características en estas ambas regiones. Ahora, vamos a entrar a ver un poco más sobre el origen de Tiwanaku. Bueno, como os decía, sí, esto es importante. Vamos a tener lo que es actualmente Tiwanaku, esta región de Tiwanaku, y hacia el año más o menos 1700, antes de, hacia el año 1700 antes de Cristo, 1700 antes de Cristo, en el Beni se producen tremendas inundaciones que van a obligar a esta gente a migrar, a subirse a zonas altas. Van a pasar por los valles, subiendo hacia la parte del altiplano, donde se van a ir estableciendo. Y más tarde vamos a ver que se va a ir fundando lo que es Tiwanaku, y mucho más adelante vamos a ver que Tiwanaku también va a sufrir otra migración, ¿ya? Hacia el 1150, 1200 después de Cristo, vamos a ver que se da una migración. Una parte se va hacia, digamos, el área transandina o de la cordillera, y va a formar lo que vamos a conocer como la cultura Moyo. Y otra parte va a migrar hacia el noroeste, perdón, y vamos a tener el inicio de lo que va a ser el Incario. ¿Ya? El origen del Incario va a estar justamente en lo que es Tiwanaku. Vamos a ir bien. Bueno, aquí se va a desarrollar prácticamente en esta región, se va a ir desarrollando la cultura de Tiwanaku, ¿no? También la cultura de Chiripa, y por supuesto en la parte que corresponde al sur, ¿no? Hacia el lado de Oruro, vamos a tener lo que es la cultura que corresponde a Huancarán. Entonces, estas tres culturas están relacionadas íntimamente tanto a lo que es el lago Titicaca como al Popó, ¿ya? Entonces, vamos a tener que en esta región es donde se van a ir desarrollando las primeras culturas, justamente gracias a la presencia del agua. Bueno, aquí tenemos la parte que corresponde a Tiwanaku, donde vamos a tener el principal desarrollo, y luego la extensión de Tiwanaku, que va migrando y más adelante va a ir subiendo hasta el Perú. De aquí, de Tiwanaku, vamos a ver lo que es más adelante, primero la cultura Wari, o el Wari Tiwanaku, que llaman en Perú, y también vamos a ver la formación de lo que va a ser el Cusco.
El Incario va a tener justamente su origen en la región del lago Titicaca, ¿no? Abarcando hacia el norte. Esta es la expansión del Incario, este es el surgimiento, como el Incario más adelante va a ir creciendo y va a ir extendiéndose, ¿no?, en gran parte de América, lo que es Chile, parte de la Argentina, Bolivia, Perú, llegando al Ecuador y más tarde llegando incluso hasta, entrando hasta Colombia, ¿no? Este ya es, diríamos, el Incario entre 1493 y 1527, antes de la llegada de los españoles. Entonces vamos a ver que el imperio que tuvo su origen en esta región se va a ir extendiendo prácticamente en gran parte de América. Se puede afirmar hoy en día, ¿ya?, que el imperio inca se va a desarrollar en el mismo territorio que tuvo el imperio de Tiwanaku. Prácticamente vamos a tener como núcleo lo que es el área del lago, ¿ya?, el área del lago, ¿no?, que se va a ir expandiendo primero al Cusco, aquí va a formar su capital, y luego va a ir ascendiendo prácticamente hasta el Ecuador, gran parte de lo que es el territorio boliviano, Chile y Argentina. Lo que nosotros llamamos al Tiwanaku expansivo, la expansión de Tiwanaku, en Perú prefieren llamarle cultura Wari, esto por razones, diríamos, geopolíticas, ¿ya? Se va a denominar como cultura Wari. En Chile es peor, en Chile es mala palabra decir Tiwanaku. Ahí le han cambiado el nombre por cultura Alto Ramírez, ¿ya? Hacia el lado de la Argentina se conoce como la cultura Dieguita. Entonces vamos a ver que si bien nosotros aquí le llamamos el Tiwanaku, ¿no?, para otros países va cambiando el nombre, pero es prácticamente lo mismo. Bueno, este es un mapa que corresponde a lo que llamamos el sistema vial, lo que se llama también el Capajñán, Capaj principal, Ñán camino, ¿no?, el camino principal. Muchas veces se confunde con el camino del Inca. En realidad la mayoría de los caminos son pre-incas, antes que los incas, ¿no?, construido tanto por Tiwanaku, por otras culturas como antes de Tiwanaku. Uno de los grandes constructores de vías, de caminos, va a ser, por ejemplo, la cultura Moyo, ¿no?, lo que conocemos como el Taquesi, el Choro, Lambate, la Ruta del Oro, ¿no?, son construcciones que pertenecen a la cultura Moyo. Bueno, entonces tenemos lo que es este camino, ¿no?, que unía prácticamente hasta Santiago de Chile, ¿no?, cerca del río Biobío, y eran dos rutas principalmente. Una ruta que venía por la parte, diríamos, de la costa, iba costeando prácticamente, y el otro que iba por la parte de la cordillera, ¿no?, unidos por caminos transversales. Entonces, a este sistema de vías, de caminos, le llamamos Capajñán, ¿no?, camino principal. Bueno, en Bolivia tenemos una gran cantidad de caminos prehispánicos. Aquí tenemos, por ejemplo, entra por el lado del Perú, ¿no?, tanto por la parte, diríamos, norte, como la parte sur, entrando hasta lo que es la parte de Tiwanaku, ¿no? Este camino de aquí, por ejemplo, lo conocemos como el camino de Tajesi, este sectorcito, ¿no? Choro, el Lambate, y entraban hasta los ríos
del Beni, prácticamente para la explotación de oro. Entonces tenemos toda una red de caminos, de vías prehispánicas, que lamentablemente en los últimos años muchos de estos han sido destruidos. Muchos alcaldes, o prefectos, autoridades, en vez de construir un camino, una vía de acceso a sus comunidades, a sus pueblos, utilizan este tipo de caminos. ¿No? Los caminos prehispánicos simplemente los anchean, pasan por encima y van, diríamos, deshaciendo todo este legado histórico que tenemos en el país. Entonces, muchas de estas vías de origen prehispánico que se convierten en un atractivo, en una historia, en nuestro legado, están siendo destruidos. Bueno, aquí les muestro un mapa, que esto me es importante. Les muestro un mapa. Este es el imperio Tiwanaku-Wari, el imperio Tiwanaku, que va a abarcar todo esto. Como les decía, hasta el río Biobío, Santiago de Chile, parte del norte argentino, lo que es parte de Bolivia, parte del Perú, Ecuador, llegando incluso hasta Colombia. Y este es el mapa del Tahuantinsuyo, del periodo Inca. Si ustedes se fijan, prácticamente son iguales. ¿Ya? Iguales. O sea, el primer estado, el primer imperio, ¿no? Vamos a tener aquí con lo que es Tiwanaku. Y más tarde, estos de Tiwanaku van a migrar hacia lo que es el Cusco para fundar lo que es, diríamos, el imperio del Tahuantinsuyo durante el Incario y abarcando prácticamente el mismo territorio. Bueno, hasta ahí hemos hecho un rápido análisis de lo que es Tiwanaku, tanto su origen como lo que va a ser más tarde su migración, ¿no? Migración que se va a dar por varias causas. Esta migración, por ejemplo, vamos a tener primero sequías fuertes, que se dan entre 1500 a 1200, vamos a tener unas sequías tremendas, prolongadas. ¿Ah? Luego vamos a tener la invasión aymara. Hacia el año 900 van subiendo los aymaras del lado de Copiapó, del lado de Atacama, ¿no? Es otro problema. Y otro problema vamos a tener, por ejemplo, con conflictos militares. Conflictos militares, al extenderse Tiwanaku, al expandirse por otros territorios, vamos a ver que van a recibir también fuertes ataques. Bueno, ahora vamos a entrar a ver otro capítulo que es importante. ¿Ya? Por favor, presten atención en este, que vamos a tener como introducción también a lo que es el mundo antiguo. Y vamos a hablar también sobre Tiwanaku, especialmente en la parte astronómica, ¿ya? La parte de la astronomía andina, que es importante relacionarla también, esta adoración, esta veneración al sol con otras culturas. Ya no es solamente de las culturas andinas, como especialmente la de Tiwanaku y el Incario, sino vamos a ver que el sol fue algo fundamental para la vida. El sol es un ser vivo superior, y sin el sol no podríamos existir también. ¿Ya? Por lo tanto, el sol va a ser venerado, adorado a través del tiempo por distintas culturas. Y si nos remontamos un poco más atrás, vamos a ver en la antigua Mesopotamia. La Mesopotamia, allá en Medio Oriente, donde nace la civilización hace 6000 años, ahí vamos a tener la primera escritura, los primeros carros, la primera forma de manejar, diríamos, o de conocer la astronomía, se da en esta región de la Mesopotamia. La región de Mesopotamia, donde vamos a tener varias civilizaciones, desde los antiguos caldeos, vamos a tener a los hititas, a los casitas, Babilonia, medos, persas, en fin, ya una
gran cantidad de culturas que se van a asentar en esta región por justamente los ríos que tenía, ¿no? El Tigris y el Éufrates, dos ríos importantes que va a permitir el desarrollo de diferentes culturas. Entonces, en esta región vamos a ver ya, ¿no?, al dios solar. Aquí tenemos a uno de sus reyes y la representación del dios solar. Aquí tenemos el sol, la luna, ¿no?, el disco solar, que está totalmente representado en su iconografía, al igual que en su arquitectura. Los templos de carácter solar, ¿no?, que se hacían este tipo de, digamos, mastabas, ¿no?, o sigurats, quieren, para, digamos, tener relación directa con el sol. Para los egipcios también fue importante. El dios más importante era el dios Ra, ¿no?, representado con el disco solar, ¿no? Vamos a tener aquí, por ejemplo, al dios Ra. Aquí tenemos jeroglíficos de la época antigua de Egipto y la veneración justamente al dios solar o el dios Ra. Los templos egipcios, ¿no?, que eran donde estaban estos obeliscos, la cima justamente representaba al sol, ¿no? Este tipo de templos era muy común en todo Egipto, ¿no?, donde estaban las estatuas, ya sea de sus faraones o sus dioses, y la importancia de este tipo de obeliscos que representaban al dios solar. Aquí tenemos un templo solar con un obelisco, ¿no?, es, el templo solar de Nushere. Aquí tenemos construcciones como las pirámides, en este caso una pirámide escalonada. Aquí tenemos una pirámide regular, la esfinge, y bueno, todas están relacionadas al movimiento del sol, ¿no?, que era muy importante para ellos este aspecto de hacer profundos estudios sobre el movimiento del sol. Bueno, en Inglaterra, aquí tenemos Stonehenge, que es uno de los monumentos más importantes y más conocidos en esta parte del viejo continente, donde podemos ver también un observatorio de carácter astronómico, ¿no?, para ver el movimiento solar, los solsticios, equinoccios. Esto nos va marcando este tipo de entradas, ¿no?, y la representación también del sol. Entonces vamos a tener una riqueza enorme en cuanto a lo que es el sol. Bueno, en Grecia y en Roma no van a ser, van a ser lo mismo, ¿no? El dios Helios, por ejemplo, uno de los dioses más importantes, ¿no?, de Grecia. Aquí tenemos representando al dios Sol, a Helios, y también durante la época romana. Más tarde vamos a ver al dios Apolo, el dios romano, que representaba también al dios solar. Templos dedicados al sol. Este es un templo de Ávila, ¿no?, en Roma, que está estrictamente relacionado con el sol, como también los templos griegos, ¿no?, que tenían esa relación íntima con el sol. En la cultura nórdica, en la parte norte, ¿no?, vamos a ver también a la diosa Sol, ya, Shuna, representada en un carro, ¿no?, tirado por caballos. Aquí podemos ver una representación del sol tirado por los caballos, ¿no?, que está mostrando ese vínculo que tienen estas culturas con el sol. Bueno, durante la Edad Media va a ser muy significativo también la representación del sol en diferentes gráficos. Van apareciendo lo que son los relojes solares, ¿no?, va a dar curso más tarde a lo que es el reloj que conocemos. Estas son iglesias de carácter
religiosa, donde nos muestra la importancia que tiene el sol también en esta época, ¿verdad? Bueno, pasamos ya a América. En América vamos a tener esta pirámide, por ejemplo, la pirámide del Sol en Teotihuacán, que es una de las pirámides más grandes, la representación de los discos solares y, por supuesto, lo que es el calendario maya, ¿no? Que, donde está el Sol en la parte central. Ya entrando a lo que es nuestra área, lo que es la parte de los pueblos andinos, vamos a ver que ellos se van a convertir en magníficos estudiosos, tanto del sol, de la luna, las estrellas, ¿no? Y van a hacer estudios precisos justamente para saber las estaciones, como sus épocas de cultivo, de cosecha, barbecho, en fin. Es importante para el hombre andino conocer, por ejemplo, los dos solsticios y los dos equinoccios, estos periodos de 3 meses, ¿no? El sol, la Tierra va girando alrededor del Sol, ¿no? Durante el año, 365 días, se hace este recorrido y va marcando justamente la época de las estaciones, ¿no? Verano, invierno, otoño, primavera, en fin. Bueno, era muy importante, les decía, eh, tener este conocimiento de la parte astronómica, ¿no? Para conocer con mucha precisión lo que son los solsticios, como también los equinoccios, cuando el Sol está más próximo a la Tierra, y en los solsticios cuando tenemos al Sol más alejado de la Tierra. Y esto va a permitir ya hacer una serie de calendarios. Este es un calendario, ¿ya?, donde marcan justamente esos 2 solsticios y 2 equinoccios y las 4 grandes fiestas del mundo andino. ¿Ya? Esas 4 grandes fiestas del mundo andino. Aquí tenemos entonces, ¿no?, los 2 solsticios y los 2 equinoccios y las grandes fiestas que están en medio. Habíamos hablado de la división en 4 partes, ¿no? 4 grandes fiestas, las 4 estaciones, ¿no?, mediante los 2 solsticios. Entonces vamos a tener a este elemento como lo que se conoce como la chacana, la cruz, ¿no?, que marca justamente que este es el calendario solar. ¿Ya? Este es el calendario solar. Y este calendario solar también hay otro calendario que ya es el calendario lunar. Ya, el calendario lunar, que es este tipo de cruz, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de luna llena a cuarto menguante, a luna nueva, cuarto creciente y luna llena. Son periodos, ¿no?, de 7 días, que viene a ser la semana. Ya, la semana en base a los 7 días. Entonces, el mes lunar de 28 a 29 días, ¿no?, que es otro calendario. Esta es la fase lunar o el calendario lunar, que también se utilizaba con mucha frecuencia en Tiwanaku. Entonces tenemos tanto el calendario solar, ¿no?, como el calendario lunar. Bueno, vamos a entrar entonces a ver cómo funcionan estos calendarios en Tiwanaku. ¿Ya? Aquí tenemos una vista de Tiwanaku, donde está la pirámide Acapana, el templo de Calasasaya, aquí atrás Putuni, el más antiguo, el templete semisubterráneo. Aquí vamos a ver lo que es la parte de Putuni, Jerijala, y aquí atrás está la otra pirámide de Pumapunku. Aquí adelante estaría Jantatallita. Son 7 templos, 7 estructuras, ¿ya? Entonces vamos a tener un número de 7,
estas relaciones. Aquí, si ustedes ven, la pirámide tiene 7 niveles. Para entrar al Jalasasaya tienen que entrar 7 gradas, ¿no? Por cualquiera de las entradas son un número de 7. Para bajar al templete tienes que bajar 7 gradas. Todo está relacionado siempre al 7. Aquí al lado en el templo de Jalasasaya vamos a tener 7 habitaciones a cada lado. Entonces, este es un número muy especial en lo que va a ser la cultura de Tiwanaku, que es la fusión de todo eso que habíamos visto, de la dualidad, la trialidad, la cuatrifacción, la finalidad, todo eso se fusiona en el número 7. No hemos visto la división en 6, porque la división en 6 es más de carácter religioso para los iniciados. Bien, estamos en lo que es el templo de Jalasasaya, Jala, piedra, Sasaya, paradas, ¿ya? Piedras paradas, que son justamente estas estructuras, ¿no? Que tiene la construcción. Bueno, aquí podemos ver una vista aérea de lo que es el templo de Jalasasaya, el ingreso principal, y aquí atrás está la pared balconera, o también llamada Chunchujada, que sería esta parte, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, cuando sale el sol, ¿ya? En lo que son los equinoccios, en los 2 equinoccios, vamos a ver el sol va a salir exactamente por el este, entrando por la portada, ¿no? Llegando a lo que va a ser la pared balconera. La puerta del sol estaba en este lugar. Aquí está la puerta de la luna y otra puerta que está en el pueblo actualmente. Hoy día se encuentra aquí la puerta de la luna por estar siendo llevada hacia el pueblo y se les cae, se les rompe y lo dejan abandonado donde está actualmente. Pero su lugar de origen era en la parte central. Bien, entonces aquí tenemos el sol, el naciente, el este, pasa esta línea, y en los solsticios. Esto se llama el ángulo intersolsticial. ¿Ya? El ángulo intersolsticial, esto tiene 27 grados 30 minutos. 27 grados 30 minutos. Eso se llama el ángulo intersolsticial. Si se fijan aquí en La Paz, por ejemplo, en invierno, ¿no? En invierno vamos a ver que el sol prácticamente sale por el Huayna Potosí, por el cerro de Huayna Potosí. Mientras que en el otro solsticio, en junio, vamos a ver que, perdón, en junio sale por el lado del Huayna Potosí, ¿ya? En junio sale por el lado del Huayna Potosí. Y en el otro solsticio de verano, ¿no? En diciembre, el sol sale casi por el Illimani. Aquí es el Huayna Potosí, aquí el Illimani. Entonces tiene este ángulo de movimiento, ¿no? Esto se debe a la rotación de la Tierra, ¿no? Tiene un desvío de la Tierra, que enseguida lo vamos a explicar. Bien. Aquí podemos ver ese calendario. Esta es la Puerta del Sol, el personaje central. Ustedes ven aquí en la parte de las grecas, ¿no? Son 11 soles más el 12 que está aquí arriba. Aquí, esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, estos son terminados, están acabados, están con todo su diseño. Igual aquí, 1, 2, 3, 4, 5, están. En cambio, estos 3 últimos de ambos extremos no están terminados, simplemente son siluetas. Entonces, el calendario prácticamente se medía en este cuadrado. ¿Ya? En este cuadrado. Vamos a explicar cómo. Bueno, aquí tenemos en los equinoccios, tanto octubre como febrero, ¿no? El personaje central de la Puerta del Sol. ¿No? Este sol es un poquito más grande, mientras que en los solsticios, en mayo, en junio, vamos a ver que son más pequeños.
Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el 12 que se repite, ¿no?, en febrero. Entonces estarían ahí representados los 12 meses del año. Aquí tenemos, como les decía, los personajes alados que están alrededor del personaje central. Aquí tenemos los dos equinoccios, perdón, ya, representando justamente cada uno de los meses. Les decía, aquí están, habíamos visto 5 a cada lado, que serían los 30 días del mes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ahí tendríamos 10, serían los 30 personajes alados que representan los 30 días del mes. Entonces, este es un estudio que se hizo durante la época de Poznański y va a ser ratificada, consolidada por, digamos, estudios actuales. Quería mostrarles esto. A ver. Para que, ya. Fíjense ustedes aquí, la pared balconera con este sol y cómo va el sol entrando por cada uno de los pilares marcándonos los meses. Fíjense con atención cada uno de los meses en la puerta del sol como en las piedras de la pared balconera, ¿no?, que son 11 bloques también. Y aquí se repite estos dos, ¿no? Aquí tendríamos los 30 días, ¿no?, 15 a cada lado. Y fíjense cómo el sol va moviéndose exactamente por cada una de las columnas, así como también indicando los soles, ¿no?, de la puerta del sol. Bien, creo que con esto ya más o menos tienen una idea de cómo se manejaba en la arquitectura también la parte astronómica. Aquí tenemos lo que es, diríamos, el templete, la entrada a la sasaya, el punto de observación que vamos a ver, y atrás esta parte de aquí, que viene a ser esta parte de los pilares, ¿no?, la pared balconera o chunchujada. Entonces aquí vamos a tener este punto de observación donde vamos a ver también este mismo fenómeno. Por ejemplo, aquí tenemos los dos equinoccios, ¿no?, el 20 de marzo, el 22 de septiembre, y los dos solsticios que van a los extremos, ¿no?, solsticio de invierno y el solsticio de verano. Estamos en estos dos extremos. Cuando vayan a Tiwanaku tienen que ser bastante observativos. Bueno, aquí podemos ver el efecto del sol, la salida del sol en uno de los equinoccios, ¿no?, entra exactamente por la portada, proyectándose los primeros rayos de sol directamente por la portada, ¿no? Y el monolito, la sombra del monolito, vamos a ver que se proyecta directamente sobre una piedra que está al extremo, ¿no? Entonces tenemos aquí igual la salida del sol en esta fecha, que corresponde al 21 de marzo. Igual vamos a tener el 21 de marzo en el otro solsticio, ¿no?, la salida del sol.
Y lo interesante es que estos haces de luces van marcando lugares también donde se hacían ofrendas. En la noche, aquí tenemos el templete semisubterráneo, que es una construcción más de carácter lunar, ¿no? La entrada está orientada, en este caso, al sur. Esta es la serranía del Quinchachata, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí está la Cruz del Sur. La Cruz del Sur se pone exactamente sobre la escalinata, ¿no?, orientada al sur del templete semisubterráneo. Les decía, el Calasasaya es un templo solar. En cambio, este templo del templete semisubterráneo es un templo más de carácter lunar, donde vamos a ver igual las posiciones de la luna sobre las columnas de este templete. Como se va saliendo el sol y se puede observar también este magnífico detalle de cómo han sabido concebir, cómo han sabido hacer los cálculos para sus construcciones. En la pirámide de Acapana, lo mismo, tenemos un punto de observación y vamos a tener aquí, la pirámide de Acapana. Los ángulos reflejan este grado intersolsticial de 23 grados 5 minutos, ¿no?, que nos muestra el solsticio de verano, el solsticio de invierno y en la parte central lo que son los equinoccios. Cada una de estas construcciones están matemáticamente alineados a lo que es la parte del sol. Lo mismo vamos a tener el templete en el templo de Pumapunku, de la parte central. Tenemos 3 portadas, ¿no? Entonces, podemos ver la salida del sol en los solsticios y de la puerta central en los equinoccios. Entonces, esto nos confirma esa habilidad que tenían para hacer este tipo de observaciones y además hacer los estudios para saber justamente las orientaciones. Bueno, otro observatorio lo vamos a tener en la zona de Copacabana. Aquí tenemos el área de Copacabana, el pueblo de Copacabana, el Cerro del Calvario, y aquí tenemos otro observatorio importante que se le conoce como la Horca del Inca, que es un nombre diríamos mal dicho, ¿no? En realidad su nombre original es el Pachataca, Pacha, tiempo, Taja, medidor del tiempo, ¿no? Porque no tiene nada de Horca menos de Inca. Entonces vamos a ver cómo funciona este monumento, ¿ya?, este observatorio de carácter astronómico. Aquí tenemos el Pachataca, las 2 rocas y este pequeño dintel, y vamos a ver unos orificios en la roca que permiten el paso del sol justamente hacia esa proyección, ese haz de luz, proyectarse sobre el dintel, tanto en los solsticios como en los equinoccios. Y vamos a ver también qué pasa en los equinoccios. A ver. Aquí tenemos este orificio. Esto es en el solsticio de invierno. Los primeros rayos del sol van a entrar justamente por este orificio y se van a proyectar en este dintel. Aquí tenemos este rayo de sol que se va proyectando en este dintel, ¿ya? Eso es en el caso de invierno. Este hueco todavía continúa. El otro, lamentablemente, fue vandalizado, fue destruido. Pero vamos a ver aquí estos 2 que quedan, ¿ya? El solsticio de invierno, que les decía, este hueco que permite proyectar su luz solar. Y en los equinoccios vamos a tener aquí 2 grandes piedras paralelas, donde entra el sol justamente por acá, y lo mismo vamos a tener la proyección por la entrada del sol, no solamente en la salida, sino también el sol va a entrar por esta región. Aquí tenemos las piedras que nos indican estas 2 piedras como columnas. Aquí está el Pachataca
y este dintel. Entonces veremos cómo funciona. Aquí, por ejemplo, vamos a tener justamente los rayos del sol cuando se entra, ¿no?, en los equinoccios. Justamente baja por el dintel. Aquí hay varios otros lugares de observación. Como les decía, lamentablemente este sitio ha sufrido mucho vandalismo. Es muy común que la gente vaya a poner este tipo de corazoncitos, vayan con pinturas, vayan martillando, en fin, que han hecho estragos en este sitio, que es uno de los, diríamos, observatorios astronómicos más antiguos que tenemos. Bueno, Isla del Sol, entramos un poco a la Isla del Sol, vamos a ver allá también otro sitio importante, lo que es la famosa roca sagrada. Tenemos la parte de la isla, la parte de Yumani, Chaya. En este sitio hemos encontrado unos 80 sitios arqueológicos. ¿No? Tenemos alrededor de unos 80, 86 sitios arqueológicos en lo que es la Isla del Sol. Y uno de los más importantes va a ser lo que se llama la roca sagrada, ¿no? La parte de la roca sagrada. Ahí cerca tenemos un complejo arqueológico importante llamado La Chincana, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona este tipo de observatorio astronómico. Aquí tenemos la vista de la roca sagrada, el lugar más importante para el Incario, porque de aquí se dice que sale el sol, la luna, Manco Cápac y Mama Ojo, por eso fue considerado uno de los lugares más venerados para el Incario y el origen justamente de lo que va a ser el Incario. Entonces veamos cómo funciona este lugar. Estamos en la roca sagrada y vamos a ver, aquí existían unos torreones que hoy día lamentablemente solamente quedan las bases, parte de los cimientos, porque fueron también vandalizados, destruidos. Pero esas bases nos están mostrando esos dos eventos, tanto en los solsticios como en el equinoccio. Lamentablemente solamente quedan, como les decía, las bases, ya que las torres han sido destruidas, demolidas. Los incas, por supuesto, han seguido esta tradición, porque son la misma gente, les decía, ¿no? El incario, la misma gente de Tiwanaku, que eran considerados también como los hijos del sol, ¿no? Los incas se autodenominaban como dios solar. Bueno, aquí estamos en Machu Picchu, uno de los lugares más importantes del Incario, donde tenemos esta edificación que se llama el Torreón. Es la única edificación circular, todas son o digo rectangulares, ¿ya? Es la única construcción que es circular porque tiene 3 ventanas que también marcan estos eventos. Ahí tenemos la entrada de los primeros rayos del sol por cada una de estas ventanas, indicándonos justamente los solsticios y los equinoccios, ¿no? La salida del sol va a entrar aquí para los equinoccios y en los laterales va a entrar para los solsticios. Entonces tenemos todo este complejo. Estos serán los intihuatanas, Intihuatana, donde se amarra el sol, en un lugar de mucho respeto, era un lugar también de características astronómicas. A diferencia de los aymaras, aquí vamos a ver, por ejemplo, dibujos de Guamapoma de Ayala durante la primera época de la colonia, donde nos muestra, aquí tenemos un inca, por ejemplo, arrancando los ojos a un aymara, y el aymara es representado siempre con la luna. Si bien el inca es un culto solar, netamente de característica solar,
durante el periodo Aymara vamos a ver que tiene siempre la representación lunar. Aquí tenemos una chulpa y aymaras, ¿no? Viendo el culto a la muerte, que era muy importante, con el disco lunar. Entonces es otro sistema de religión, a diferencia de tanto de Tiwanaku como de los incas. Aquí tenemos a Inca, que está entregando una cabeza de una aymara con su luna, ¿no? Está presentando al Inca, un guerrero, una cabeza aymara con el. Aquí tenemos lo que viene a ser el colla suyo, igual el sacerdote con su representación solar y una chilpa al fondo, ¿no? Igual otro sacerdote acá, aymara, ¿no? Con la luna. Entonces son dos sistemas religiosos diferentes. Bueno, espero que ha sido bastante rápida esta explicación, pero teníamos poco tiempo para más o menos darles una orientación de lo que significan nuestras culturas. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Licenciado, aquí una pregunta, por favor. Sí. Bueno, primeramente, gracias por la explicación, es realmente muy enriquecedora, perdón. Y mi consulta era sobre la cultura tiwanaku. Bien, a lo largo de las clases ha habido muchas hipótesis de diferentes maestros que debaten entre ellos sobre el idioma que hablaban o la lengua que los tiwanacotas hablaban. No sé si me puede aclarar esa duda, Ya. porque estoy entre varias teorías. El problema es que a veces sus profesores van una vez a Tiwanaku y conocen todo. Me imagino que ustedes han estado por Tiwanaku. Van una vez de visita a Tiwanaku, ya conocemos Tiwanaku. Saben, yo he estado 25 años en Tiwanaku, 25 años trabajando, excavando en Tiwanaku y todavía no conozco Tiwanaku. Bueno, el idioma que se hablaba en Tiwanaku, habían varios. Entre ellos, por ejemplo, el puquina, la lengua puquina, y también lo que llamamos el paleo quechua, el quechua antiguo, ¿ya? Muy posterior va a ser el aymara. Y el aymara viene muy hacia casi el año 1000 después de Cristo, ¿no? Entonces, la principal lengua va a ser el puquina, que era la lengua también sagrada, si quieren, especial para los incas. Solamente la clase de élite hablaba del puquina, ¿no? Y el quechua, que es por supuesto, como Tiwanaku fue tan amplio, además, y se extendió por altos territorios, naturalmente se hablaban otro tipo de idiomas, ¿no? De Chipaya, ¿no? Que hablaban otro tipo de idiomas regionales. Pero la principal lengua, el paleo quechua y el puquín. ¿Sí? Adelante, si hay otra pregunta. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Quisiera dar una preguntita o complementar a lo que mi compañera preguntó. Sobre la lengua que tenía la cultura tiwanaku, mis maestros y cualquier investigación, siempre a mí me salió que era la lengua de Akaru. No sé si estuviera en lo correcto o me podría especificar en ese modo. ¿Cuál es el acaro? Esa es la aymara. O Y sea, la lengua es lo mismo claro, que Aymara. y la lengua aymara se va a hablar muy posteriormente, ¿no? Eh, ahí depende de la traducción. Por ejemplo, para el quechua, runasini, ¿no? Es quechua, es la lengua del hombre que se llama, ¿no? Entonces va a depender en cada localidad, región, cómo se vaya a denominar.
Ok, muchas gracias, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta más, por favor. ¿Eh? Hablando de idiomas, tengo entendido de que el idioma quechua de la cultura Moyo es diferente a la de potosinos. ¿Por qué esa diferencia del idioma? Ya, en toda esta región va a ser ocupada por los aymaras. A partir del año 900 aproximadamente se produce la invasión aymara, ¿no? Va ocupando toda esta región de los lagos y bueno, la región se va aymarizando. Más tarde, recién en 1475 aproximadamente, 1475, regresan los quechuas, ¿ya? Los quechuas regresan al conformar lo que es el imperio del Tahuantinsuyo. O sea, el Tahuantinsuyo era una cultura muy nueva del Incario. Recién se estaba iniciando como imperio. Entonces vamos a ver que sobre esas áreas aymaras se va mezclando las lenguas, ¿no? Se va mezclando las lenguas. Por eso les daba el ejemplo de la numeración. Parte es en aymara, parte en quechua. Entonces hay una mezcla, hay una mestización, si quieres, de la lengua. Entonces es muy común que en la parte moyo sea diferente a la de Potosí, ¿no? O en la misma Isla del Sol tenemos dos comunidades, la de Chaya, ¿no? Chayapampa y la de Yumani. Son dos comunidades. Y estas eran dos haciendas, ¿ya? Dos haciendas que en calidad de pongos, de vasallaje, se llevó a la gente. Una es de Franz Tamayo, Franz Tamayo, que es lo que la parte de Chayapampa, y de Yumani, que era de Montes, perdón, de Montes, ¿ya? Entonces tenemos, y naturalmente la gente que llegó fueron de distintos lugares. Y hay diferencias en la misma Isla del Sol, que es pequeñita, tiene 11 kilómetros nomás de largo, ¿ya? Hay diferencias entre lo que es Chaya y Yumani. Se habla el aymara, por supuesto, pero tiene diferencias. Ok. Bueno, nos veríamos mañana con otro tema. Está bien, licenciado. Muy buenas tardes. Licenciado, una última pregunta. Antes, buenas tardes, licenciado y compañeros. ¿Por qué la Puerta del Sol fue considerada uno de los iconos más importantes de Tiwanaku? Especialmente por diríamos, la iconografía que tiene, ya la iconografía que tiene, todos sus grabados, ahí está el personaje central, ¿no? Que algunos le llaman el dios de los báculos, otros le llaman el dios llorón, otros le llaman el Huiracocha, en fin, va a tener una infinidad digamos, de traducciones, si quieres, ese personaje central, ¿no? Y la importancia se le da a partir de Poznański, Arturo Poznański, que va a empezar a estudiar esa estructura, ese portal, ¿no? Considerando uno de los calendarios más importantes de América. De ahí que, digamos, esta puerta se la conoce a nivel mundial. Entonces, está en eso radica su importancia. Es un elemento constructivo más, porque aparte de la Puerta del Sol, en Pumapunku tenemos otras tres, ¿ya? Encima de la pirámide tenemos otras tres. Naturalmente, estas están rotas, partidas, ¿no? En cambio, la Puerta del Sol por lo menos se ha conservado, si bien está partida en dos, bueno, por lo menos se ha conservado, ¿no? La parte iconográfica. Al lado de la Puerta del Sol justamente estaba lo que llamamos la Puerta de la Luna,
que hoy día está en otro sector. Ese sector fue un cementerio. Hacia 1700 hubo una epidemia de varilosis, un sarampión en el lugar, y tuvieron que crear un cementerio de emergencia y trasladaron esta llamada Puerta de la Luna, la trasladan a ese cementerio como ingreso, ¿no? A este cementerio de Santa Bárbara. Entonces, y la otra parte, la otra puerta, ¿no? Que era el otro solsticio, hoy en día está en una casa en Tijuana, en una casa que fue llevada. Y lo mismo estaba ocurriendo, parece, con la Puerta del Sol. Se la estaban llevando y se les cae, se les rompe y lo dejan ahí tirado en el piso, hasta que el primero que lo levanta, lo pone en pie, un poco chueco todavía, hay fotografías que están ahí medio desencajadas, es el mariscal José Antonio de Sucre. José Antonio de Sucre la pone parada, ¿no? Y más tarde, en 1904, ya, digamos, con Posnansky, la misión Krekimanfor, que se llama, la coloca tal como la vemos hoy en día. Ok, muchas gracias, licenciado. Ok, bueno, un gustazo, nos vemos. Licenciado, una última pregunta. Primeramente dígame a usted tengo una consulta. La consulta es de que, ¿por qué motivo es que consideraban al sol como un dios las diferentes culturas? Sin el sol no hay vida. Sin el sol, Es por eso que le consideran. claro, además es una guía. A ver, imagínate vos que vives en el campo, digamos. Está bien. ¿Cómo esperas la salida del sol? Que te dé el calorcito, que te da otra sensación, te da vitaminas, te da, qué sé yo, sin el sol no habría producción, no habría nada, ¿no? Entonces, realmente, para los antiguos, el sol era un dios, y el dios principal en muchos casos, ¿no? De ahí que la veneración va a ser casi universal al sol. Casi todas las culturas han tenido esta relación directa con el sol, ¿no? Porque consideraban algo que era importante para su vida. Gracias, licenciado. Ok, Licenciado, aquí una pregunta. ya, adelante. Más que todo una pregunta, es una curiosidad. No sé si la cultura tihuanacota pudo haber visto un eclipse. O posiblemente muchos, pues, posiblemente muchos eclipses, porque estos se estudiaban con mucho detenimiento en los movimientos del sol, no solamente del sol, de la luna, de las estrellas, seguían el camino de las estrellas, por eso hacían una serie de observatorios. Hay otro tipo de observatorios, por ejemplo, que son más calendarios, que son más pequeños. Son fuentes hechas en piedra, una especie de fuentes, ¿no? Con un bajo relieve donde se ponía agua. Y vos podías en la noche observar las estrellas, el movimiento, el recorrido de las estrellas, de la luna. Entonces eran otro tipo de observaciones también nocturnas. Y por supuesto, casi cada año tenemos eclipses y han debido estar al tanto de todo eso. Ok, gracias, licenciado. Ok. Bueno, ahora sí, hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hablando de, bueno, no es fuera del tema, sino que Hasta mañana. tengo una duda sobre lo que estamos hablando, ¿no ve? Si nos va a mandar en un PDF de todo lo que estamos avanzando el día de hoy y de anterior. No. A mí me han pedido que les dé esta charla, no que se les haga su tarea.
Está bien, gracias, Ellos gracias. tienen que aprender, están entrando a la universidad, tienen que aprender a escuchar y resumir. De Gracias, todos modos, de todos modos, les voy a mandar algunas películas sobre los temas que estamos hablando. Ah, no sé cómo, pero a la encargada voy a mandarle para que les haga llegar tanto películas como imágenes sobre lo que estamos hablando. ¿Ya? Arquitecto, al respecto le voy a agregar al grupo de WhatsApp con los becarios para que a través de ese medio pueda compartirles el link y los videos correspondientes. Ok, perfecto. Gracias, licenciado. Hasta luego. Nos vemos. Chaucito. Muchas gracias, Gracias, licenciado. muchas gracias, licenciado. Nos vemos luego. Hasta luego, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado.